todo tipo de miedo tiene su origen en el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte tiene su origen en el miedo a la vida. Porque la vida y la muerte son lo mismo, pero en distinta polaridad. Por ende, que si tienes miedo a uno, automáticamente tendrás miedo al otro. Entonces, ¿por qué nace el miedo a la muerte? Por el miedo a la vida. Y el miedo a la vida es tener miedo a ser tú mismo. Es tener miedo a ser auténtico. Es desplazar siempre tus actitudes para que otros puedan sentirse bien, para que otros tú no los incomodes, para que no incomodes a otros. Eso es tener miedo a la vida. Y cuando tú aprendes efectivamente a demostrarte con todos tus colores, pues alejarás a personas, pues lo que harás en primer lugar es ir a en este caso, atrayendo a las personas correctas. Porque recuerda que cuando yo tengo un pensamiento, que cuando yo acciono, que cuando yo hago algo, en este caso emito una vibración y esa vibración es de vuelta por el universo, pero en situaciones que me hacen sentir más de la emoción que yo he emitido. Si es que tú emites una emoción de, ¿cómo se llama esto? De complacencia, hay una palabra, no recuerdo una palabra, esta palabra de fingir. Si tú emites fingir, la vida te volverá más situaciones y te alineará con personas y situaciones para que tú vuelvas a fingir. Mientras que si tú te muestras auténtico, emites una vibración y el universo, Dios, que es un filtro que transforma la energía que emitimos en materia, te devolverá situaciones que te hacen o que te hagan sentir. En este caso, te van a hacer sentir auténtico. Esa es la importancia de poder mostrarnos nosotros con todos nuestros colores ante la vida. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de la autenticidad, vamos a hablar de cómo poder vivirnos a través de esta y dejar de pensar en los demás, dejar de poner las necesidades de otros por delante de las nuestras y desplazar nuestras actitudes y desplazar nuestros pensamientos y no decir lo que queremos decir para complacer al otro. Bueno, todo esto tiene su raíz en la niñez, cuando a nosotros nos condicionan desde que somos pequeños, cuando a nosotros nuestros padres nos dicen, compórtate bien o si no, no te doy esto. Nos enseñan a que tenemos que hacer algo, que tenemos que tener un determinado comportamiento para poder recibir amor, porque eso es lo único que quiere el niño es lo único que quiere es recibir amor. Y si tú le dices, no, es que si no haces eso, hoy día no vas a comer. Si es que no haces eso, mamá no te quiere. O no sé, en fin. Existen miles de condiciones. Si es que no prestas tu juguete, se molesta. No, préstale tu juguete. Y el niño entiende de que los demás son más importantes que él. El niño entiende que tiene que dejar de ser él para poder gustar, para poder ser otra persona. Esto es lo que es condicionado desde la niñez, como por ejemplo podría ser, limpia tu cuarto y tú le felicitas, muy bien, entonces qué lindo, mi hijo ha limpiado su cuarto. Entonces él entiende que debe de hacer que él solo suficientemente no es suficiente, él solo no es suficiente. Él necesita hacer, él necesita tener un determinado comportamiento para que tú lo ames. O sea, ¿qué quiere? En primer lugar, le creas una creencia de insuficiencia. Yo no soy suficiente. Tengo que hacer para que me quieran. Puede ser también cuando el niño está triste, ¿no? Y el niño, tú no lo validas. Entonces él dice, yo no soy importante, yo no valgo, yo no importo. Mamá no me quiere, papá no me quiere. Entonces siempre empieza a tener ciertas actitudes, empieza a crear determinadas identidades, estas identidades tóxicas, las cuales nosotros les llamamos ego, ¿no? Estas identidades negativas, como la cual una podría ser poner las necesidades de otros por delante de las suyas, como poder pensar de que los demás son más importantes que tú mismo. Eso es un ego y eso es efectivamente una identidad negativa, un autoconcepto que fue adquirido mediante los padres en la infancia. Y es de esta manera como nosotros aprendemos a opacarnos, es de esta manera como nosotros aprendemos a poner a los demás por encima de nosotros. Siempre somos los sufridos, siempre somos los que nos dejan por detrás. Entonces, ¿qué es lo que genera esto en la adultez?
lo que genera en la adultez es una gran falta de desconfianza. Porque todo esto está relacionado. La falta de cuando tú a un niño le dices, ¿no? Tienes que hacer esto para que yo te ame. Muy bien, entonces empieza a pensar que los demás son más importantes y como consecuencia empieza él a sentirse insuficiente porque dice, tengo que hacer para ser suficiente. Y si no hago solamente por el simple hecho de yo ser, no valgo. Entonces, la insuficiencia es la raíz del amor propio. O sea, lo contrario al amor propio es la insuficiencia. Es como que su misma polaridad, pero es su misma polaridad, así en fin, es su misma polaridad. Cuando tú generas insuficiencia en un niño, estás generando falta de amor propio, porque él no es suficiente. Y al no sentirse suficiente, no se siente merecedor. Y al no sentirse merecedor, no se siente merecedor de buena salud, no se siente de un buen amor, no se siente merecedor de amarse, no se siente merecedor de nada de lo bueno en la vida. Y es en esta instancia cuando de adulto este niño es complaciente. Este niño, o la mayoría de todos nosotros, porque a todos nos pasa, este niño, esta persona, lo que hace es complacer a los demás, porque ese es su trauma. Porque como no soy suficiente, doy. Como no soy suficiente, trabajo para sentirme suficiente. Porque yo no valgo si no hago. Porque yo no valgo si no me esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? Lo que conlleva esto es que pone siempre las necesidades de otros por delante de las suyas. En una relación, él da, ¿no? Entonces, siempre que se va a servir un plato, se sirve el último. Siempre que va a hacer primero sus cosas, prefiere dejar eso y ayudar al otro. Siempre se calla para poder escuchar al otro, porque en realidad cree que el otro es más importante que él, inconscientemente, claro. Entonces, esto a nosotros nos conlleva a creer que la opinión de los otros es más importante que la de nosotros. Y como decíamos, al no sentirte merecedor, te sientes insuficiente y no sientes amor propio. Y el amor propio es tener confianza en ti mismo. Entonces, cuando tú te sientes insuficiente, tienes una gran desconfianza. Y lo que sucede en primera instancia es de que cuando tú vas a un lugar, ingresas a un lugar, ¿no? Ingresas a un lugar, digamos a una fiesta, estás yendo a una fiesta y entras y entonces crees que todo el mundo te mira. Crees que todo el mundo, uy, no, te está mirando y tú, no, y te haces el importante y tú mismo te creas un peso, un bulto sobre tu espalda. Tú mismo te vuelves importante, porque eso es lo que cree el ego. El ego cree que el mundo gira en torno a él. El ego cree que es el único. El ego es especial, uy, muy especial. ¿Y por qué? Porque desde niño te han enseñado a poner las necesidades de otros por delante de las tuyas. O sea, que la opinión del otro es más importante que del ti. Entonces, cuando tú entras, empiezas a sentir, no, ¿qué estará diciendo el otro? Claro, ¿qué estará diciendo? Empiezas a complacer a los demás. Empiezas a transformar tu actitud como lo hacías de niño ante los demás cuando eres adulto. Te metes a moldes y no eres tú. No eres capaz de ser tú. No eres capaz de decir lo que piensas. ¿Por qué? Porque te has aprendido a vivir desde ese lugar. Te has aprendido a vivir desde ese ego. Entonces, lo que tienes que hacer, en primer lugar, es entender que entre la vida y la muerte está tu vida. Entre tu nacimiento y la muerte está la vida, tu vida. Y tu vida es importante para ti. Y la vida del otro es importante para el otro. Y la vida del otro es importante para su vida del otro. O sea, me doy a entender de que cada uno se preocupa en su vida. La gente no se preocupa en tu vida. A la gente no le importas tú. A la gente le importa tu opinión sobre ellos.
porque son humanos igual que tú y tienen las mismas necesidades igual que tú. Entonces, esto de sentirse especial es parte del ego. Esto de sentirse único es parte del ego. Porque el ego es egoísta. El ego solo piensa en él. El ego no piensa en los demás. Entonces, esa identidad, ¿no? Esa identidad al final, como por ejemplo, ¿no? Digamos que tú estás cansado y empiezas a ponerte a ti delante, ¿no? Siempre vas a tener esos pensamientos de que la opinión de los demás sea más importante que tú, porque es un ego. Y entonces, lo que tú vas a hacer en este momento es hacer ese switch mental de no creerte tan importante ante los ojos de los demás, en el sentido de que cada uno piensa en su propia vida. Porque si tú efectivamente piensas en tu vida, porque si tú efectivamente estás pendiente en ti, a mí no me importa lo que haga el otro. Y tú muy bien sabes, a ti no te importa lo que haga el otro, a ti te importa tu vida, a ti te importa qué piensa el otro de ti. Y lo mismo el otro, al otro no le importas tú, le importa lo que tú piensas de él. Porque todos somos humanos y todos tenemos, iba a decir inseguros, pero no, todos tenemos inseguridades. Entonces es esta la que te hace especular de que, ¿qué dirán? Se están burlando de mí, están hablando de mí, ¿no? Porque el ego cree. No, deja de pensar en eso. A la gente piensa en ellos, la gente no piensa en ti. Deja de creerte importante teniendo en mente de que tú eres importante para ti y para contigo. No eres importante para con los demás. Porque en anteriores videos explicábamos que tú tienes que considerarte importante. Importante para contigo, porque si tú te consideras importante, la vida te considerará importante, porque estás viendo la vida a través de tu autoconcepto. O sea que si yo me considero una persona con amor propio, la vida me alineará con ese tipo de experiencias para poder yo reafirmar mi creencia, porque la vida no es como creemos que es. Entonces, la vida te estará alineando a tu autoconcepto. Y efectivamente, es esto lo que va a crear tu realidad. Para ello, tú tienes que empezar a observarte importante para ti, no compararte con los demás. Eso ya es ego. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entiendas que eres un granito de arena en el universo y que si tú te confundes, no causas un gran cambio en el mundo, no causas un gran impacto en el mundo. Imagínate que fueras un atleta que se está preparando más de 5 años para un día de concurso. Dime, si tú le tomas demasiada importancia, si tú te crees importante, si tú crees que esa actividad es demasiado importante, lo que haces es disminuir tus capacidades. Porque tú mismo te pones ese peso de querer dar lo mejor en ti. Mientras que si tú dices, no, eso es lo de menos, si fallo, pierdo al final una competencia más, una competencia menos, empiezas a fluir, empiezas a rendir, empiezas a jugar, empiezas a tener todas las actitudes de un niño, de experimentar. Y empiezas a fluir, porque no te estás condicionando, porque entiendes que tú no eres tan importante. La gente no piensa en ti, la gente piensa en lo que tú piensas de ellos. Tú no eres importante para la gente. La gente es importante para ellos mismos y tú eres importante para ti mismo. A la gente no le importa lo que tú pienses, le importa lo que tú pienses de ellos. Ellos no se están fijando en ti, se están fijando en ellos. Y todos se están fijando en ellos, igual tú. Y de la misma manera, si tú mismo te pones una carga de, voy a salir con esa chica, sí, tiene que ser perfecto, todo la cagas porque le das un exceso de importancia. Porque el exceso de importancia hace que tú tengas todo lo contrario. Ya, vamos a explicar por qué. Porque cuando tú tienes necesidad es sinónimo de no tengo. Imagínate que por tus inseguridades empiezas a necesitar a tu pareja, teniéndola a tu lado. La necesitas, pero tu vibración de necesitar es no tengo.
Por ende, al universo le estás mandando un mensaje de no tengo. Por ende, el universo te devolverá situaciones en las que te hagas sentir más de esa emoción. O sea, que tu vibración dice no tengo. Por ende, alejarás a tu pareja. Porque aunque lo tengas, estás sintiendo que lo necesitas y al necesitar, inconscientemente realizarás acciones para alejar a tu pareja de tu vida. Eso es lo que sucede cuando le das el exceso de importancia a las cosas. Recibes lo contrario. Cuando le das el exceso de importancia es sinónimo de necesidad, porque tienes miedo. Y entonces, de la misma manera, cuando tú quieres dar un examen, si le das exceso de importancia, estudias, al final le haces mierda el examen y todo te sale mal. ¿Por qué? Porque le has dado exceso de importancia. Mientras que si tú efectivamente vas y ni siquiera estudias, das bien el examen. ¿Por qué? Porque no le has dado un exceso de importancia. Está bien practicar, pero está bien también sentir que tú no eres tan importante y no eres tan grande en este universo. Deja tu ego de lado. Deja tu ego de lado. Y quítate ese peso, porque el simple hecho de creerte, tú, que todo el mundo te está mirando, te hace sentir pequeño. El simple hecho de pensar que la gente habla de ti te hace sentir pequeño. El simple hecho de pensar de que eres importante disminuye, que si fallas eso va a ser el fin del mundo, disminuye tus capacidades. Porque lo estás necesitando y tu misma vibración es de no tengo, por ende estás atrayendo ya eso a tu vida. Entonces, para esto, nosotros tenemos que aprender a acumular riquezas en el cielo y no en la tierra. No persigas las riquezas de la tierra, porque éstas se las comerán las polillas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tenemos que perseguir el resultado, tenemos que perseguir la sabiduría que nos hará conseguir ese resultado. ¿Qué es el reino de los cielos? Porque efectivamente, si a ti te dicen acumular riquezas en el cielo y no en la tierra, te están diciendo, eso te está hablando del reino de los cielos. ¿Y el reino de los cielos qué es? El reino de los cielos es la evolución del ser. Es la evolución del ser en el sentido de tener creencias positivas, en el sentido de tener hábitos de pensamiento positivos, pensamientos positivos. Eliminar creencias limitantes. Eso es el ser, la evolución del ser. Porque lo que acumulas en el cielo es lo intangible y es justamente eso a lo que hace alusión esa palabra. El cielo es lo que no vemos. Y lo que no vemos son tus hábitos, son tu disciplina, son tus creencias, como lo estamos mencionando. Entonces, acumula riquezas en el cielo, conviértete en esa persona, pregúntate en quién me debo convertir para tener este resultado. No te preguntes cómo lo voy a hacer. Porque ya entramos ahí a otro tema, porque a ti no te incumbe el cómo, a ti solamente incumbe el qué. Pero eso es otro tema muy aparte que ya lo hemos hablado en videos anteriores. Entonces, cuando tú efectivamente comprendes que tienes que ser, tienes que tener las experiencias para poder ser, empiezas a crear otro autoconcepto. ¿Por qué autoconcepto? Porque el autoconcepto es cómo tú te percibes, es la creencia que tienes sobre ti mismo, es la percepción que tienes sobre ti mismo. Entonces, si efectivamente tú ves la vida, por ejemplo, una creencia del mundo, ¿no? El mundo es peligroso porque una vez te robaron y toda la vida va a ser así para ti porque tú tienes esa creencia. Y la vida te va a alinear con las creencias que tienes para que reafirmes esa creencia. Te va a alinear con las situaciones que reafirmen esa creencia. Si tú te consideras una persona tímida, pues la vida te considerará tímido y te alineará con situaciones que te hagan sentir tímido. Porque la vida no es como es como creemos que es. La vida es un reflejo, la realidad es un reflejo de nuestros pensamientos. Es por eso que las personas que persiguen el resultado es como que yo me estoy viendo en un espejo, ¿no? En un espejo aquí, pum. Y este es el resultado, ¿no?
Y yo estoy intentando cambiar el espejo, ¿no? Estoy intentando cambiar el espejo y no cambiar la imagen que refleja el espejo. Tienes que cambiar tus pensamientos, ya que los pensamientos son la viva representación de nuestra realidad. Exactamente, perfectamente. Quieras o no lo quieras. Entonces, buscad primero el reino de los cielos. Cuando tú entiendas cuál es tu reino, cuando tú sepas cuál es tu anhelo, cuando tú conozcas cuál es tu deseo y lo anheles con tantas ganas, pues lo que vas a hacer que es no perseguir el resultado, no preguntarte cómo, sino convertirte, percibirte como esa persona, actuar como esa persona, creerte esa persona. Es por eso que para poder ingresar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque efectivamente los niños dicen, yo soy Superman y lo son, yo soy, yo soy el hombre araña y lo son y lo viven y lo creen y empiezan a volar ellos. Así te tienes que tú identificar, cambiar el ser. Pero para ello tienes que desidentificarte de tu antigua identidad, porque si tú actúas, tratas de cambiar el reflejo, que es, digamos, el accionar, actúas yendo al gimnasio, con la misma mentalidad de la persona irresponsable que no iba al gimnasio, pues al fin y al cabo abandonarás, porque estás cambiando el reflejo. No estás cambiando la causa, estás cambiando el efecto, no estás cambiando la causa. Entonces es eso, ser. Acumula riquezas en el cielo. Acumula riquezas en tu ser, porque eso es lo único que tú te vas a llevar. ¿Quién eres tú? La persona que eres tú. Y efectivamente, eso es lo que te va a conllevar a que todo llegue por añadidura. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Dicho de otra manera, conviértete en la persona que quieres ser y los resultados vendrán por añadidura. Porque si tú logras pasar una creencia, creerte verdaderamente eso que tanto anhelas, lo pasas al inconsciente, se vuelve tu frecuencia constante y es eso lo que atraes de manera involuntaria, es lo que vibras de manera involuntaria. Porque vamos a explicar esto ya por el cómo habíamos dicho, ¿no? Del cómo. ¿Por qué no enfocarnos en el cómo? Porque cuando tú unes un deseo más una emoción, lo que haces es generar tu vibración y tu vibración atrae vibraciones similares. Si yo tengo un deseo y un sentimiento positivo, vibro en eso, por ende atraigo el plan. Y lo mismo en lo que estamos explicando ahorita. Entonces, tú tienes que comprender que no tienes que perseguir el resultado, tienes que perseguir la sabiduría que te va a llevar a adquirir ese resultado. Porque la sabiduría es más valiosa que el oro, porque la sabiduría hace que consigas el oro. Entonces, espero les haya servido, chicos, y comentarles también de que nunca persigan el resultado, no se enfoquen en el cómo, enfóquense en ser. Enfóquense en tener ese pensamiento que puede ser la autopercepción, el deseo, lo que quieres y relacionarlo a un sentimiento positivo. ¿Por qué positivo? Porque cuando tú accionas, piensas, emites una vibración, esa vibración regresa al universo en situaciones. Y si tú estás accionando sintiéndote escaso, si tú estás accionando persiguiendo el dinero, pues te darán más situaciones para que tú puedas sentir más de lo que estás emitiendo. Entonces, efectivamente, tiene que hacerte sentir bien, hacerte sentir abundante. Porque si tú emites abundancia, la vida te devuelve situaciones que te hacen sentir abundante. Y para poder cerrar este capítulo, comentarles que con respecto a la identidad que tenías de poner las necesidades de otros por delante de las tuyas, es entender de que tú no eres tan importante para el mundo, para con los demás. Eres importante para contigo. Tú eres importante para ti, por quién eres, ¿no? Ah, no, no sé cómo sentirme importante, orgulloso y amarme a mí mismo. ¿Cómo no? Recuerda tu punto más bajo donde estabas hecho mierda. Ahora mírate hoy. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Pues sí, entonces agradece que eres otra persona que has conseguido salir de ese lugar. Siente orgullo de ti. Y eso es lo que te va a conllevar efectivamente a tener los resultados que quieres. Empieza a creerte, fingir. Eso es, en sí, es otra forma de decirlo, ¿no? Tienes que
fingir para poder ser. Entonces, no acumules riquezas en la tierra, acumula riquezas en el cielo. ¿Qué son estas las que tú te vas a llevar? Porque mientras tú desarrolles tu ser, desarrollas tu autenticidad. Y mientras desarrollas tu autenticidad, desarrollas tus dones. Y mientras desarrollas tus dones, puedes dar más al mundo y causar impacto en el mundo. Y es eso lo que te aumenta tu riqueza en el cielo. El impacto que siendo tú generas en el mundo. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Comentarles que tengo un grupo donde estamos programando la mente de los niños y también reprogramando la mente de los padres. Si les gustaría ingresar, pues les dejo el link en la descripción. Hasta luego chicos, cuídense mucho. Chao.